¿Me están escuchando? Antropos y Antropos y logos, que significa estudio o tratado del hombre, por favor. Sí, vamos dándole secuencia. Yo solo estoy haciendo una breve retroalimentación. La antropología, entonces, es la ciencia que estudia a la especie humana desde el pasado y lo que pretende es conocer cuál ha sido la evolución que ésta ha tenido, cómo es que el hombre se ha ido desarrollando, cuáles fueron las primeras apariciones que se fueron dando respecto a la especie humana. También habla respecto a las teorías o al origen de la vida. Y también otro punto que vamos a entender respecto a la antropología es que un estudio antropológico puede ser realizado en cualquier lugar, es decir, en cualquier lugar del territorio y en cualquier tipo de especie, cultura, grupo étnico, lo que podamos entender como elemento de estudio. Ahora bien, la antropología lo que busca es descubrir. En un inicio, uno de los personajes que fue Heródoto, él quería descubrir el origen de la vida, cómo es que había surgido, no quería asumir la posición teológica que hablaba respecto a la creación del hombre por un ser poderoso. Él no aceptaba esta teoría. Y entonces viene él y luego de este personaje aparece Linneo y Linneo ya no le interesa conocer realmente el origen de la vida, sino conocer a los grupos étnicos. Y a través de la aportación que hizo Linneo, se va dando un estudio más profundo a la parte étnica de los diferentes países o de la humanidad, cómo fueron apareciendo y cómo se fueron desarrollando. Luego de ello vimos que existen dos ramas dentro del estudio antropológico, pero también vamos a ver los tipos de antropología. Iniciemos entonces cuáles son las ramas de la antropología. Existe una antropología física y una antropología cultural. Vamos a adentrar en la primera, pero antes de ingresar acá, vamos a ver esto. Los tipos de antropología. Vamos a ver cuál es la que nosotros vamos a centrarnos en estudiar y en analizar en este primer bloque. Tenemos una antropología científica o positiva. Esta antropología lo que pretende o el enfoque de estudio es el siguiente y está dado a través del esquema. La antropología científica o positiva abarca una antropología biológica o física y una antropología cultural o social. Dentro de la biológica está la paleontología humana y las variaciones humanas. Y dentro de la cultural o social encontramos la etnología o antropología cultural. Recuerde que la etnología es la ciencia que estudia las etnias y las manifestaciones culturales que éstas pueden tener. La lingüística, obviamente, es la ciencia encargada de estudiar los idiomas y la conformación gramatical de estos. Dice la lingüística antropológica, la histórica y descriptiva, y también la arqueología. Recuerde que parte del estudio étnico es conocer las antiguas civilizaciones y qué fue lo que éstas construyeron durante su periodo existente. Entonces, la antropología va a ir y va a estudiar esos dos campos. Nosotros lo vamos a estudiar de esta manera para poder lograr una mejor comprensión e interpretación. Le voy a dar un par de minutos para que usted pueda tomar nota del esquema presentado. Conforme vaya terminando, me confirma, por favor.
Muy bien, ¿cómo vamos, jóvenes? Me van confirmando, por favor, para poder avanzar. Yo ya, profesor. Muy bien, gracias, Celeste. Celeste se ve muy relajada en el espacio donde ella se encuentra. Desde aquí me hace imaginar, porque veo yo ese cielo celeste que está ahí detrás de ella o sobre ella. Ya, Miss. Es patio de la casa. Todavía no, Ya, profesora, todavía no. Muy bien, vamos a dar un minutito ahí a los que aún están tomando nota. Y de verdad que qué bonito, ¿verdad? Ustedes, bueno, por lo menos yo estoy ahorita trabajando dentro de casa, sí estoy en un espacio cerrado y qué diferencia hay, ¿verdad? Ustedes, pero primero Dios, llegará el momento en donde nos volveremos a ver en espacios abiertos y podremos compartir una vez más, ¿verdad? Muy bien, ahora sí. ya mis. Ya, señor, ya. Muy bien, continuamos entonces. Está la antropología científica o positiva, pero no solamente esta existe. Número 2, concepciones de la naturaleza humana. Vean, concepciones de la naturaleza humana. Las religiosas, las filosóficas y las científicas. Si queremos hablar de dentro de la religiosidad, aunque ese término personalmente no lo creo correcto, porque no creo que sea religión la que nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestro credo, nuestra fe, pero por un término coloquial utilizamos este término de religión. Cada uno de nosotros estamos basados en principios, valores cristianos que regulan nuestra conducta diaria, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe que bueno, voy a utilizarme yo como ejemplo, ¿verdad? Yo sé que fui creada por un Dios poderoso, un Dios supremo, un Dios omnipotente, omnipresente, que está aquí conmigo y está ahora donde usted se encuentra, porque mi fe así lo dice. Yo sé que ese Dios, como lo narra el libro de Génesis en la Biblia, dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, y dice que primero creó toda la tierra, la organizó y todo, y luego dijo, necesito a alguien que administre", y entonces de ahí apareció el famoso Adán, y luego dijo, no es bueno que este esté solo y de una costilla voy a crear a Eva. Y así fue como se dio la aparición del hombre, ¿verdad? Entonces, yo lo creo por mi fe y yo sé que así fue porque hay un Dios poderoso y supremo. Pero la antropología niega esta parte de un credo, de una fe, la niega, por eso es que aparecen y surgen nuevas posiciones científicas, que lo que quieren es desestimar o anular lo que establece la Biblia, ¿verdad? Respecto a lo que Dios ha hecho. Por eso ahí dice, concepciones de naturaleza humana, es decir, ellos dicen ideas de la humanidad, creencias de la humanidad basadas en una religiosidad, que aquí aclaro, pues es nuestra fe, nuestro credo. La filosofía, dicen, es una forma de pensar. Y aquí se viene la parte científica y a la que más quieren argumentar, porque luego de votar esa postura de una identidad, de un credo, de una fe, ya no se toma en cuenta esto, sino se dice, no, pues esto no fue así, ¿verdad? Esto fue por procesos evolutivos, la aparición del mono, la evolución del mono, cómo fueron evolucionando moléculas o partículas, y esto dio paso al origen de la vida. Y esto es lo que argumentan los científicos respecto al origen, pero recuerde, estamos para fines de estudio y vamos a analizar, vamos a interpretar de una buena manera. Ya, pues más adelante quedará criterio personal. Esto es algo muy importante, el criterio personal entra en acción respecto a lo que nosotros argumentamos o no argumentamos. Permítanme un segundo, quiero ver mi horario ustedes. Ahí estamos. Muy bien, ¿puedo proyectar el siguiente esquema? No, espérenme, te termino. Muy bien, le vamos a dar ahí un tiempo al compañero.
Yo estaba estudiando hace un momento, bueno, no hace un Ya, momento, Miss, ya. cuando creaba Ya terminé. mi material, estaba leyendo que dice que el habla es la forma de expresarnos dependiendo del grupo con quien nos encontramos, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver. El compañero decía, espéreme, porque él se siente en confianza, ¿verdad? Él se siente libre de expresarse. Esto es algo muy curioso, pero también lo va a estudiar la antropología, ¿verdad? Porque es la parte de la lingüística. Pero si usted estuviera con su jefe, le diría, disculpe, ¿me cede un minuto más, por favor? ¿Verdad? Sería más técnico para poderse expresar. Hasta eso, vean, cosas tan sencillas, cosas tan simples, que también nosotros las ponemos en práctica, ¿verdad? Pero qué bueno que se sienta en confianza. Muy bien, seguimos. Dice otro tipo de antropología, corrientes de antropología filosófica. Anteriormente lo vimos en la concepción de naturaleza humana, pero dice corrientes de antropología filosófica y aquí está hablando de posturas de algunos personajes, de algunos filósofos y cuál es la aportación que ellos dan. Los más conocidos son Sócrates, Platón, Aristóteles, la filosofía, la forma de percepción y de estos personajes vamos a hablar algo de ellos. Yo les decía, hay un personaje de estos filósofos que dice que nosotros ya vivimos antes. Yo me pregunto, ¿será que antes ya me casé, antes tuve hijos, llegué a viejita o no? Porque él dice eso, ¿verdad? Hay otra teoría que dice que nosotros morimos y nos vamos a reencarnar en un animal. Y entonces yo digo, ¿en qué animal he de ser yo en un futuro? Y estas son ideologías que estos personajes tienen respecto a la vida, al hombre, a la naturaleza. Por eso habla, dice corrientes de antropología filosófica, es decir, personajes, cuáles son las posturas, cuáles son las teorías que estos mantienen. Yo les mencioné 3 personajes por decir, Aristóteles, perdón, Sócrates y Platón, que son los más conocidos, pero creo que no solamente son estos, ¿verdad? Sino hay otros más. Y por último tenemos la filosofía del ser humano y la vida humana. Ahora aquí viene la acción, deseo y voluntad, sentimientos, mente, cerebro, libertad, identidad y persona. Esto ya es meramente de uno. Es decir, yo cómo interpreto todas estas cosas y esta interpretación es individual. Por ejemplo, yo le decía a usted, la clase anterior le decía, la conducta del ser humano muchas veces está ligada en base a sus cimientos, a sus valores. Alguien en una ocasión me preguntó y me dijo, ¿y no te da miedo que te deje el tren? Y yo dije, ¿qué tren me va a dejar? Por mi parte, no ese concepto de la teoría que se tiene de que hay una edad, de que se tienen que casar. En lo personal no es algo que sea mi prioridad o en lo cual yo esté proyectada, yo tengo otra visión, entonces a eso va, esa filosofía, esa forma de ver las cosas, esa forma de pensar. Claro, no estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? Sin afán de ofender a nadie, porque cada uno de nosotros tenemos una filosofía. Es decir, tenemos una ideología de qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos de la vida, hacia dónde vamos en la vida, ¿me entiende? Y todos diferimos en ese tema, por eso está diciendo ahí que hay un tipo de antropología que está basada en una filosofía del ser humano y la vida humana. En esto entra la acción, el deseo y la voluntad, los sentimientos, la mente, el cerebro, la libertad, la identidad y la persona. Ese tipo de antropología está enfocado más que todo a la forma del pensamiento y muchas veces esa forma de pensamiento tiene que ver con nuestra personalidad. También vamos a estudiar aquí en antropología, en el área de psicología, vamos a estudiar nuestra conducta y nuestro temperamento. ¿Sabe usted? Existen 4 tipos de temperamentos y todos somos variantes, ¿sí? Usted, bueno, cada uno, cuando lleguemos a esa clase, vamos a ver a cuál pertenecemos y nos vamos a hacer una autoevaluación, porque vemos personas que somos muy explosivas. A ver cuántos levantan la mano conmigo. Habemos muchas personas que somos enojadas, ¿verdad? Que tenemos un carácter así que, cuidado porque somos fuertes. ¿Quién levanta la mano conmigo? Habemos personas que pensamos demasiado y analizamos tanto las cosas. Ahí me está levantando la mano que dice Anthony, creo que Shiniko, me está levantando la mano, que somos muy analíticas, demasiado. Ahí me está levantando también la mano Celeste
Y Evelyn, dicen yo presente, dicen, habemos personas que somos sarcásticas, la mayoría de ustedes, que hablamos con mucho sarcasmo, somos muy, uy, Dios, si ustedes vieran aquí, qué curioso es ver esto en pantalla, todos ahí levantando la manita, yo. Pero hay otro tipo de personas que es más dócil, es tranquilidad total, es paz, ay Dios, hablar con esa persona le da a uno como ese sentimiento de, qué bien, ¿verdad? Porque yo vivo una vida acelerada y hablar con esa persona es como, porque lleva una vida tan relajada y yo vivo tan estresada, yo vivo tan, no sé ni para dónde voy, ¿verdad? Es como que mi actividad es ritmo, y hay otras que serenas, tranquilas, toman decisiones de una manera pacífica, no se enojan, son un pan de Dios, en otras palabras. Pero hay otro, ahí me están levantando la mano algunos que son un pan de Dios, dice. Hay otros que todo les da risa a ustedes. Todo, ja. Uno dice algo serio y ja. O sea, no agarran formalidad. Les dice, no tienen un compromiso constante, no son serios. Hay gente que no es seria, ustedes. Algo muy importante, alguien está levantando ahí la mano 3 veces. Hay personas que yo entiendo lo siguiente, la edad no define la madurez. Eso no lo define, la madurez no define la edad. Es decir, yo conozco gente de 60 años inmadura totalmente. Como así conozco gente de 16, 17, 18 años que una seriedad tan grande, una formalidad tan grande que hasta yo me siento avergonzada y digo, si este es formal, yo soy reinformal a mi edad. Entonces, yo creo que esta parte de la edad... El día de hoy estamos en la chaparra en mi ejército. De llanero. Vamos a hacer la primera carrera llanera en tacones de chándala. Ya, caliente, me siento como raro con esto. Por favor, alguien estaba ahí escuchando su videíto, algo, no sé. Por favor, le voy a pedir que apague su micrófono porque crea interferencia, por favor. Gracias. Entonces les decía, ¿verdad? Todo depende de nuestra personalidad, la proyección, y esa antropología también existe, que va a estudiar la forma del pensamiento. Y aquí hay una gran variación en cuanto a la forma del pensamiento. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ir viendo cada tipo de estudio antropológico. Muy bien, ¿hasta acá está claro o alguien tiene alguna pregunta? Todo bien, Miss. Muy bien, gracias. Entonces entramos a la primera, que creo que esta estábamos hablando la clase pasada, que es la antropología física, y veíamos esas características, similitudes, diferencias que nosotros poseemos. Y aquí dice, comprende el estudio del ser humano desde el punto de vista biológico, es decir, el origen. Recuerde la biología, bueno, para tener un concepto claro, se lo voy a dar acá, para que usted pueda entender de mejor manera. Solo voy a verificar mi tiempo ustedes porque creo que con esto, ya me pasé del horario ustedes, creo. Déjenme verificar, si no hasta aquí nos vamos a quedar. En efecto, ustedes vamos a ver 12 y 10, permítanme, vamos a ver. No, aún estoy en horario ustedes, es que, y no, Dios guarde, me paso para otro lado y vamos mal. Muy bien, ¿qué es la biología? Les voy a dar para que usted pueda entender. Le voy a compartir el concepto y dice, biología. De bios, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio de. Por lo tanto, la biología significa ciencia que estudia las leyes de la vida. ¿Cuáles son esas leyes de la vida? Nace, crece, se reproduce y muere. Esas son las leyes de la vida. Todos los seres humanos pasamos por ese proceso. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esa es una ley de la vida. Entonces, la biología es la ciencia que estudia las leyes de la vida. Estudia los fenómenos manifestados por los seres vivos. Vean ustedes, fenómenos manifestados por los seres vivos. O sea, todos los cambios, esa transición que nosotros tenemos es un fenómeno de estudio. Es algo que se necesita entender, que se necesita comprender por qué se está dando. Yo no sé si usted es consciente de los cambios, no solo físicos, sino de los cambios internos que usted ha tenido en el desarrollo y en su crecimiento. ¿Sí? Ahora, esa parte física, sí, dicen ahí los compañeros. Veo que alguien me está levantando la mano. Anthony, Shinico, Melissa y Marta. Díganme, jóvenes.
Quizás se quedó activa entonces. Tengo ahí las manitas levantadas. Si tienen alguna duda, por favor, levántela, vuélvala ahí a levantar y con mucho gusto les cedo el tiempo. Les decía, ¿verdad? La antropología va a estudiar a través de la biología esos cambios que nosotros hemos tenido. ¿Y quién recuerda esos cambios? Yo por lo menos recuerdo los cambios que he tenido desde que, bueno, yo era una niña, luego recuerdo esa transición o ese cambio entre la pubertad y la adolescencia, e incluso físicamente esos cambios son muy marcados, emocionalmente los cambios también son muy marcados. De hecho, hoy en día, dentro de esos cambios físicos que una mujer puede tener y experimentar, estos nunca van a desaparecer. Creo yo que hasta ni cuando llega a la edad mayor, de adulto mayor, van a desaparecer. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que fue mi periodo menstrual, ustedes, un dolor tan fuerte, yo era en ese entonces era una niña, ¿verdad? Y ese dolor yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Un cambio físico y un cambio mental, un cambio emocional. Entonces la biología va a eso, porque desde el momento en que el ser humano tiene su etapa de desarrollo, en el caso de las mujeres, el primer ciclo menstrual marca un cambio físico en la mujer. En el caso de los varones, obviamente no tienen un periodo menstrual, tienen otro tipo de cambios y esos cambios son físicos también. Entonces, la antropología, a través de la biología, que es la ciencia de la vida, va a estudiar esos cambios físicos. En nuestros rasgos, en nuestro rostro, usted puede comparar cuál era la forma, la figura, la apariencia de su rostro siendo una niña o un niño, y ahora que ya está grande, que ya es un adulto, estamos hablando de 16, 17, 18 años, 20 años, bueno, yo creo que aquí la más grande soy yo, 31 años, y los cambios que hemos ido sufriendo. Sí, ¿verdad? De hecho, dicen, pues yo no sé si sea cierto o no, no he tenido la experiencia aún de estar dentro del matrimonio, pero dicen que cuando dos personas, tanto hombre como mujer, empiezan una vida sexogenital activa, los cambios físicos son más notorios, ¿sí? Entonces, es parte del estudio de la antropología, porque se da, pero lo hace a través de la biología y no solamente se va a apoyar de esta manera. El concepto nos sigue diciendo, yo creo que la clase pasada hablábamos de este término, pero nos sigue diciendo. Su principal tarea es el análisis de la evolución humana y de los procesos que han ocurrido en ella. La antropología física reconstruye el pasado biológico por medio del estudio de fósiles, de homínidos y demás primates que antecedieron a la especie humana. Vea, el pasado biológico. Entonces se va a estudiar. Los primeros conocimientos biológicos datan de la época prehispánica. ¿Alguien me puede decir cuál fue la época o cuál es, a qué se refiere cuando decimos época prehispánica? ¿Alguien me puede colaborar con esto? Es pasado. Es el pasado, ¿sí? La vida pasada, algo así. Sí, los muy bien. españoles. ¿Perdón? ¿Perdón? Es la historia de antes cuando vinieran, antes de que vinieran los españoles, ¿no? Muy bien. Gracias, alguien está prestando atención y ha prestado atención. Escuchemos, dice, preste atención, dice, diferentes grupos poblaron Guatemala durante la época, también conocida como precolombina, prehispánica precolombina. Sin embargo, lo más importante fue la civilización maya. Vamos a ver, primero ahorita le voy a dar un concepto mejor, le voy a dar un buen concepto para que me entienda de una mejor manera. Permítame. Conocida también les dije como precolombina. Bueno, no tengo aquí literal, pero le voy a decir, la época precolombina o la época precolonial, como lo dijo Celeste, es el periodo antes del ingreso de los españoles. Según la historia, los españoles ingresan en el año 1524
y en ese periodo se encontraba en pleno auge o en pleno desarrollo la civilización maya. Por eso es que nosotros vemos la construcción de muchos sitios arqueológicos en el territorio nacional y que estos fueron desarrollados durante el periodo clásico. Pero según la historia, dice que todas las civilizaciones o grupos étnicos o indígenas que existieron antes del ingreso de los españoles tuvieron que haber sufrido 3 periodos: preclásico, clásico y posclásico. El preclásico, según la historia, dice que está compuesto por el paleoindio, el arcaico y el formativo. Estos 3 periodos de desarrollo en la humanidad, esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupe, se los voy a detallar bien. Fue en el periodo paleoindio, fue el primer contacto, la primera experiencia que tuvo el hombre en cuanto a lo que es el poblamiento, la interacción con su medio, con su entorno, aunque, como les digo, todo dependerá de la postura que nosotros tengamos. Yo le estoy hablando de un concepto histórico científico, ¿verdad? Algo que se cree, hubo un estudio, un análisis, una interpretación y pues así fue. Aunque en realidad nosotros no podríamos argumentar si de esta manera se dio así. La antropología no va a estudiar paleoindio, arcaico, formativo, el preclásico, clásico y posclásico, no, sino la antropología va a hablar de otro fenómeno. Eso le conocemos en el ámbito de la antropología como los estadios del estadios culturales, ahí ya tengo el término, estadios culturales, y dice que fueron salvajismo, barbarie y civilización. Hoy en día nosotros estamos en el periodo de la civilización, pero si regresamos al contexto, la antropología nos habla de un salvajismo. Los primeros hombres, ¿qué hicieron? ¿Cómo se relacionaron? Yo tengo noción, le podría decir, de la parte de lo que narra la Biblia, ¿verdad? De lo que la Biblia establece, cómo vivían en sus ciudades. No hay mayor diferencia, ¿verdad? Desde el inicio, dice la Biblia, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos tuvieron la oportunidad de estar en el huerto del Edén, tenían todo a su favor, frutos, animales, plantas, todo, tenían ellos recursos, ríos, de todo. Entonces, la interacción que esos tuvieron, pero nunca en la Biblia dice, y construyeron su casa, ¿no? Yo creo que no tenían necesidad de eso. Entonces, a eso se refiere la antropología, en estudiar el pasado, los primeros seres humanos que vinieron, que existieron, cómo estos fueron evolucionando, cómo estos vivieron en su entorno, y ahí se va a centrar en estudiar. Y habla de una historia precolombina, o sea, antes del ingreso de la época colonial, porque ahí habiendo una historia colonial. Entonces, solo hacen énfasis a ese preclásico, clásico y posclásico, si hablamos de grupos mayas, pero si nos vamos un poquito más a fondo, más allá de la primer creación que Dios hizo, cómo estas tribus, cómo estas ciudades se fueron construyendo, se fueron edificando, y ustedes saben que obviamente no solo el continente americano tuvo un desarrollo, sino también el continente europeo, el continente asiático tuvo su propio desarrollo. Entonces, a eso se centra este tema donde dice que va a estudiar cómo antecedió, o sea, los grupos que existieron antes de hoy en día están nosotros, ¿verdad? Dice, de igual forma, esta disciplina estudia la constitución y el crecimiento del cuerpo humano. ¿Y cómo lo hace así? Identificando la variedad de razas actuales de acuerdo a los rasgos físicos. 2 ciencias que van a estar dentro de este enfoque. Le voy a hablar de la anatomía, la etnología y la cultura. Son 3 ciencias que respaldan esto. De igual forma, esta disciplina estudia la constitución y el crecimiento del cuerpo humano. La anatomía, ¿por qué? Escuche, ¿qué es la anatomía? Ciencia que estudia el número, estructura, situación y relaciones de las diferentes partes del cuerpo. Es decir, la anatomía va a estudiar específicamente nuestra composición ósea, nuestros huesos. Dice que de pequeños tenemos ¿cuántos huesos?
Ay, que ahí algunos ya no me respondieron, ¿verdad? Se los dejo como tarea. ¿Cuántos huesos tenemos cuando somos bebés? Porque conforme vamos creciendo, estos huesos se van uniendo y cuando ya llegamos a nuestra edad madura, los huesos se terminaron de unir. Por lo tanto, tenemos más huesos cuando somos bebés que cuando somos grandes. Esto es algo de la anatomía. Entonces, la anatomía va a estudiar esa estructura, esa formación de el cuerpo humano, identificando la variedad de razas culturales. Si nos vamos a la parte de razas, aquí entra la etnología. ¿Por qué? Dice la etnología. Ciencia que tiene por objeto estudiar los pueblos y razas, su localización, relaciones recíprocas y manifestaciones culturales, tanto en su aspecto material como espiritual. Y aquí entra entonces la etnología. Va a estudiar la raza y entonces ahí va a estudiar a qué razas. Ese término no está como muy bien enfocado, pero lo vamos a utilizar por tema de estudio, a qué raza nosotros pertenecemos. En otras palabras, ¿a qué cultura nosotros pertenecemos? ¿Garífuna, Xinca, mestizos o ladinos o el área maya? Solo hay 4. Por eso es que en los test de la universidad o de estudio le hacen ahí una pregunta en donde dice, marque su raza u origen. Y ahí dice Xinca, Garífuna, mestizo, ladino y maya, ¿sí? Muy bien, entonces el día de hoy hasta acá nos quedamos. Hablamos de la antropología física y a profundidad, cómo es que esta va a ser apoyada y los tipos de antropología que se pueden estudiar, que existen y que van a permitir un estudio profundo.